Luz verde. Arranca efecto Maranello. Bienvenidos a un nuevo Efecto Paralelo. Sean bienvenidos a la previa del Gran Premio de Gran Bretaña. No sé qué estás haciendo, amigo. ¿Cómo que no? La gente me tiene que entender. Ricardo Aiero, chúpenla. La tenés adentro, Mercedes. Así empezamos el episodio del día de hoy. Choche con todas las pilas después de haber logrado la pole. El señor Lewis Hamilton se quedó con la pole sprint del Gran Premio de Silverstone. Y además, Pero pará, creo que ¿te chupan un huevo o no te chupan un huevo las sprints? me chupan un huevo si no gana Ferrari. Ahí va. Ok, banco. Después sí me importa. Si no gana Ferrari, me parece que la sprint debería eliminarse. Es totalmente irrelevante y no sirve nada a los fines prácticos. Condiciona el resto del fin de semana. Si Ferrari hace la pole, es el mejor invento que pudo haber hecho la Fórmula Uno, la FIA, y espero que siga por muchos años más. O sea que Creo este que fin eso es de semana somos sprintistas de toda la vida. totalmente de toda la vida, de pura cepa, y me lo lloran los gordos Fórmula Uno, autos grandes, autos chiquitos, No, pará. Y la noticia, más allá de la pole y arrancando con información, porque este programa es informativo, y si no tenemos Obvio. información, no lo hacemos directamente. eh, Tenemos Lewis Hamilton para rato. Fred Vasseur confirmó lo que se especulaba, se esperaba que se hiciera el anuncio oficial en Monza, pero Ferrari ha extendido el contrato, o bueno, ha confirmado el contrato de Hamilton para la temporada 2027 y 2028. ¿Qué voy con esto? 2027 está confirmada, punto, va a Ok. correr. En el durante 2027 se va a definir el resto de los años de contrato de Hamilton, que se espera que sea 2028 y 2029. Eso no está confirmado, sí está confirmado que va a correr en Ferrari en 2027 y que se espera que para el Gran Premio de Monza se termine de hacer oficial el anuncio respecto de cuántos años va a renovar Hamilton con Ferrari. O Y sea, además, sí, o sea que al menos vamos a tener Leclerc Hamilton por 3 años más. O sea, se estima que 2026, sí. 27 y 28. Se estima que sí, vamos a ver qué pasa. Y además está el rumor de que si es que Hamilton decide retirarse, la idea es que continúe ligado a la escudería Ferrari en algún rol, como alguna vez quiso hacer Tolt con Schumacher y no lo pudo hacer. Creo que la idea es que Hamilton, teniendo en cuenta lo eficiente y lo influyente que fue en la evolución del SF26, continúe trabajando en Ferrari, pero esto sí es meramente rumor. Se verá, creo yo, que cuando Hamilton diga dejo de correr, pero vamos a lo importante, vamos a lo que fue el fin de semana, el primer día del fin de semana, el Gran Premio de Silverstone, ¿te parece? Me parece bien. Arrancó con los libres donde Ferrari probó cosas, ¿no? O sea, Así es. tuvimos libres uno y clasificación directamente, SQ1, SQ2 y SQ3. Un viernes donde fue dominado absolutamente por Lewis Hamilton porque ya dijimos que hizo la pole position para la carrera sprint, pero también hizo el mejor tiempo en los libres 1:29.260, superando a Antonelli por 2 décimas, a Leclerc por 6, a Russell por 6,5, a Piastri por más de 8,5, a Verstappen casi un segundo en el sexto lugar. O sea, creo que ha sido un fin de Hubo- semana donde, sí. por lo que vimos en los libres unos y en la clasificación, Hamilton y Antonelli van a estar muy fuertes. La verdad es que sí. Ferrari igualmente, como dijiste muy bien vos acertadamente, usó la Libre uno. A ver, es lógico porque es semana de sprint y porque hay que optimizar el fin de semana. Ferrari utilizó la práctica Libre uno para confirmar, si se quiere, esas evoluciones, cambio, actualizaciones que
probó en Austria pensando en Silverstone. No las utilizó en la carrera de Austria, le aclaramos a la gente, por eso nosotros lo dijimos en los episodios anteriores. Ferrari, en la previa del Gran Premio de Austria, Ferrari utilizó la práctica libre 1 para probar actualizaciones para circuitos de carga aerodinámica media y baja, y hoy lo probó exclusivamente para un circuito como lo es Silverstone. Que antes de pasar rapidito a lo que fue las actualizaciones, permitime decir algo, voy a seguir cuestionando, voy a levantar la bandera de la peor temporada de Fórmula Uno en cuanto a motores eléctricos. Es triste, frustrante, eh, todo sinónimo que te ponga, decepcionante si querés, ver cómo el auto de Hamilton, que es el que hizo la pole, por una cuestión de relación, de correlación lógica, el auto que va más rápido si se quiere, tenía que hacer la S en una velocidad que creo que si íbamos trotando, lo pasábamos al auto de Hamilton. Realmente duele ver eso onboard, porque quizás en el pleno largo no se ve, pero en el onboard uno ve como si estuviese atrás de un safety car. Y eso no es Fórmula Uno. Pero vamos a lo que son las actualizaciones y después vos vas a opinar de todo lo que se te dé la reverenda gana. Dale. Las actualizaciones es básicamente, Ferrari continúa utilizando el alerón del escape, el famoso FMT, en el SF26 para Silverstone, ya que es importante en circuitos con carga aerodinámica de curvas de alta velocidad. Y después hay una sola actualización puntualmente que trae Ferrari, que es, primero, va a utilizar una especificación de suelo de carga aerodinámica media-baja que lo probó en Austria, que incluye una sola aleta vertical en el tablero de suelo, que ya la había probado en Austria, que lo tiene, a ver, para que la gente se ubique, va a ver la imagen, pero para que la gente se ubique es, viene la rueda delantera, de la rueda delantera siempre vemos como un flap, Ujú, un cuadradito, bueno, eso va a tener, tenía dos, va a tener una sola. Y además, la cubierta, el cubremotor, el famoso cubremotor, como estamos hablando de condiciones climáticas más frescas con temperaturas más bajas, no va a tener los que serían túneles Venturi medios abiertos, va a estar totalmente cerrado porque no es necesario y además mejora la eficiencia aerodinámica que así esté. Y después el último detallecito tiene que ver con los conductos del freno trasero que fueron revisados junto a una actualización de las aletitas que sobresalen atrás de la rueda trasera, meramente aerodinámicas para el Gran Premio de Silverstone. Amigo, opiniones nada, de lo que vimos, de lo que dejó el primer día de Silverstone. nada, interesante los movimientos de Ferrari para poder seguir siendo competitivo. Eh, nada, vamos, si querés, con lo que fue la clasificación, ya directamente. Eh, ¿Cuándo desafilian a Aston Martin, por cierto? No, es increíble, lo de Aston Martin, es increíble. Lo que hay que saber es cuándo. La pregunta es, ¿cuándo van a traer las actualizaciones, no? Quedaron a 9 décimas y un segundo de Valtteri Bottas, que fue el primer piloto por delante de ellos, o sea, un desastre. A 3,6 y a 3,7 quedaron, ¿eh? Perdón, pero me trae recuerdos de Vietnam, del Haas de Mazepin, Mm. No, que no bueno, podía. 2020, 2010, 2012, 2000, 2011, 2012, Virgin, boludo, Marussia. Pero a ver, son equipos que quedaron atrás, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, Haas, que es un equipo que estábamos acostumbrados a verlo competir, que desde que entró en la categoría ha sido competitivo, Ponele, sí. ese año ha sido competitivo en tabla media, no se caracterizaba por eso ser un equipo de cola, si querés. Pero ese año, donde estuvo el Mazepin y Mick Muro, Schumacher. Muro Schumacher, ¿Cómo? eh, no, que digo Mick Schumacher, perdón, me confundí. Mick Schumacher lo veíamos en esas diferencias gigantes. Quizás en producto de tener dos pilotos inexpertos que nunca pudieron desarrollar el auto, pero no es tema del episodio del día de hoy. Y si querés, sí, pasamos a lo que fue lo más importante de la previa del Gran Premio de Silverstone, la reacción que vamos a tener de la sprint, de la quali sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. Gran Bretaña. Sí, es Eh, sí. bueno, Hamilton lideró la SQ1,
la SQ2 y la SQ3 para quedarse con su segunda SQ, SQ, no, ¿Cuál Quad sprint? Sprint, sí, Ahí SQ está. estaba bien dicho, con Ferrari. La primera fue en China la temporada pasada, que por cierto era la única pole en la sprint para Ferrari y ya es la única victoria en una sprint para Ferrari de momento. Antonelli quedó segundo a 11 milésimas, Verstappen fue tercero a un poco más de 3. A partir de ahí, muy parejos. Verstappen 3.21, Leclerc 3.27, Russell 3.57, Norris 3.64, Piastri 3.96 y Hadjar 4.59. O sea, no estuvo muy lejos tampoco Hadjar. En décima, en 108 milésimas quedaron del tercero al octavo. Por eso es que decía que va a ser un fin de semana en el que probablemente veamos una carrera por la victoria entre Antonelli y Lewis Hamilton. Así es, posterior a la clasificación de la quali, habló Hamilton al respecto y básicamente dijo que estaba muy agradecido por haber conseguido la pole. Eh, Hizo hincapié en que fue rápido solo por 11 milésimas, milisegundos. Así que habló e hizo hincapié, además que está contento de estar por delante de Mercedes, pero además puntualizó que tanto Mercedes como Red Bull tienen muchísimo poder, potencia en este Gran Premio, pero que sin duda las actualizaciones de Ferrari sufrieron frutos, el equipo sigue empujando, que sabe que no siempre va a ser así, pero que considera que es una sorpresa muy linda y está muy contento de haber conseguido la pole y espera el día de mañana poder quedarse obviamente con la victoria sprint y apunta a tener una quali de la carrera, que hablando ahora sí en serio, que es la que vale los puntos que realmente vale, es lo importante y tratar de conseguir una pole o estar en primera fila el día de mañana en la quali. Y si querés un poquito te informo a vos y a la gente que 11 milésimas, y es así, para que la gente tome dimensión, Hamilton le ganó a Antonelli desde saliendo de la curva 13, del 14 a la entrada a la curva 18, después de esa S, le gana entre lo que sería la curva 3 y la curva 4, ese sector de curvas rápidas donde sabemos que Ferrari es bueno en la salida de curvas sin poner la potencia. Y después es al final de lo último de la recta, la curva 6 y la curva 7. Y el resto del circuito donde hay más rectas largas, hay una, dos, tres rectas y media, si querés, porque después vienen esas curvitas chiquitas, queda para Antonelli. La diferencia fue mínima, pero Sí, sí. se nota que quizás hay una mejora, que lo habíamos anticipado previo al Gran Premio de Austria, hay una mejora de Ferrari en su totalidad, tanto Leclerc como Hamilton a una vuelta. Leclerc volvió a hacer una confirmación de lo que dio el fin de semana pasado, por lo menos en quali. Leclerc está, quizás la diferencia fue un poquito alta, pero digo, está. Vuelve a pelear y Ferrari se ilusiona, por lo menos en quali, de tener a los dos autos ahí arriba y por lo menos desde la largada meterle presión a los Mercedes o a Verstappen, ¿no? Esperemos que igualmente no sea lo que vimos la semana pasada, de un Ferrari rápido en clasificación, pero después en carrera se comían los neumáticos, no tenía ritmo de carrera y terminaron del segundo y tercero al quinto y octavo. O sea, Bueno, al respecto, Basser dijo que el gran problema que tuvo Ferrari en la carrera pasada fue la gestión de los neumáticos con la temperatura y que en principio ellos esperan no tener ese problema debido a que claramente en Silverstone, por más que estemos en Europa, en Silverstone la temperatura es mucho más baja y por lo tanto no deberían sufrir con la degradación de los neumáticos. circuito de 5.891 metros y 18 curvas, y es a la derecha, de hecho a la izquierda. Eh, no sé, o sea, tuvo su gran cambio en 2010 cuando se incorporó la nueva sección entre Abbey y Brooklands. Eh, Me gusta más el Silverstone actual que el anterior, voy a decirlo. Entre sus sectores más exigentes se destacan Maggots, Beckett y Chopal. Probablemente no para lo que es velocidad, pero igualmente los neumáticos van a seguir sufriendo, que Sí. son una secuencia de curvas de alta velocidad que obliga a los autos a soportar fuertes cargas laterales y rápidos cambios de dirección.
Eh, Ferrari, es decir, Pirelli trajo los neumáticos C1, C2 y C3 para este fin de semana. Es la combinación de compuestos más duro, por lo que sabemos que es este trazado. Recordemos 2021 donde intentaron innovar con un compuesto un poco más blando y terminaron eh, ambos Mercedes, por ejemplo, pinchando, además creo que fue Carlos Sainz también con su McLaren, también 2020, ¿no? sí, Pinchando en las ruedas del lateral izquierdo. mirá, un dato quizás para ilusionarnos con este fin de semana. La última vez que Hamilton salió en primera fila en Silverstone fue también en 2021 y en la Sprint, claramente con el auto de Mercedes, de vuelta en la pole en casa. Realmente creo que, a ver, yo lo, creo que quedó lejos No nuestra... ganó esa sprint igual, ¿eh? No, 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 estoy hablando de clasificación, clasificación. Larga en primera fila. Ah, En ok. la parrilla de Silverstone fue en 2021. ¿Sabes lo que pasó esa carrera, no? Sí, no lo Ah, recuerdo. Dejémoslo ahí. Solamente era dato para ilusionarnos para hoy, no para el resto, para lo que pasó, ¿no? Eh, Quedó lejos, ¿no? La crítica a Hamilton. No sé si quedó lejos. Mejor dicho, no fue una eh, crítica, fue algo que lo que estábamos viendo, lo que estaba pasando, te, fue la te- realidad. te iba a decir eso, que quedó, o mejor dicho, quedó lejos la versión 2024 de Hamilton. Es una Eh, versión totalmente diferente. La 2025, sí. Perdón, 2025, perdón, perdón, perdón. El año pasado, 2025, quedó lejísimos y hay una evolución notable. Es más, hasta se lo escucho en las declaraciones. Hoy le preguntaban en la previa si iba a luchar por el octavo o si quería el octavo. Obviamente que está la respuesta cassette, ¿no? Pero el ánimo con que dijo no voy a parar hasta conseguirlo está lejísimos de él. Se equivocaron en traerme, creo que deberían Claro. tirarme a la basura. Sí, 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 sí. No, 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 es otro piloto, es otro tipo, es alguien que se sube el auto y el auto creo que le responde, o pienso que le debe responder, o hacer lo que a él le gusta. Y el chabón, como cualquiera, ¿no? Va a cambiar de moral completamente. O sea, Hamilton está, no vamos a decir está en su prime, porque el prime de Hamilton fue 2010 6, 2014, 2021. sí, Sí. ponle hasta 2021, pero tuvo un segundo aire, cosas que pilotos como, no sé, Alonso no lo tuvo, Vettel nunca lo tuvo. eh, No, y yo que creo que que son los grandes campeones, los grandes pilotos de esta época también, o sea, de la época de Hamilton. claro, pero a mí me da la sensación, no sé qué opinas vos, que a diferencia de Vettel, no sé si tanto, pero sí Alonso, eh, llámalo suerte, fortuna, inteligencia, Hamilton ha tenido la capacidad de elegir los equipos correctos, no Ujú. así Alonso. Alonso pareciera que Pero tampoco, a ver, sacando 2023, tampoco es un super Alonso, ¿eh? no, está bien, pero digo, fue Aston Martin que, a ver, vamos a decir verdad, ¿no? Aston Martin uno no imaginaba jamás este presente y No, ni en sí pedo. se lo imaginaba peleando por podios. Y sin embargo eso no pasó. Fue a McLaren y McLaren fue uno de los peores McLaren de la historia. Fue a Alpine, Renault y fue uno de los peores Alpine de la historia. No fue lo que se esperaba. No es Bueno, pero culpa de En Alpine perdió hasta con Ocon igual, ¿eh? Sí, pero en Alpine creo que había una, o sea, no creo, había una cuestión interna, había una cuestión de pelea de egos, de auto, incluso él lo ha dicho, que no había como muy feeling con lo que era con lo que era Alpine Renault, entonces creo que también influye, pero El digo, tema es eso eh, igual, o sea, Alonso siempre iba a donde iba, se terminaba peleando con alguien. Entonces, como que Hamilton, el chabón, primero se echa la culpa a él y después la culpa la tiene el auto, el equipo, lo que sea. Vettel y Alonso no, me parece que hemos escuchado también a Vettel hablar mal de él, de Lawrence Stroll, de Aston Martin cuando él estuvo ahí, de quejarse de Leclerc en su temporada de Ferrari, o sea, se fue peleado, se fue peleado de Red Bull, o sea, eh, Hamilton donde va, hay que decirlo, es un señor inglés, amigos, porque siempre termina en buenas condiciones con todo el mundo. Cuando algo sale mal, primero la culpa es de él y después del auto del equipo. O sea, no sé si me doy a entender lo que quiero decir. sí, 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 sí. Creo que ahí está la diferencia en
Hamilton con los otros grandes campeones que tuvo la categoría. Sí, sí, coincido, coincido. Y te voy a agregar algo. También un poco a modo de comparación, durante la semana pasada hubo mucho rumor respecto de cómo estaba construido el Ferrari, ¿no? Si lo habían hecho para Hamilton, si lo habían hecho para Leclerc, si lo habían hecho para Leclerc y después lo cambiaron para Hamilton. En este sentido, Vasseur, en la previa de lo que fue el viernes de Silverstone, dijo que básicamente construyeron un auto que se podía adaptar tanto para un piloto como para el otro, Ujú. y que ambos autos evolucionan de acuerdo a los comentarios de los pilotos, también no entender que si sentaran a Hamilton en el auto de Leclerc le costaría manejarlo y si sentaran a Leclerc en el auto de Hamilton le costaría, porque cada uno tiene sus estilos de manejos, que el aporte de cada uno de los pilotos fue muy importante, pero que en cierto punto habla de diferencias marginales entre un auto y otro, haciendo hincapié en que no es el auto de Hamilton, el auto de Leclerc, y uno de los dos se tiene que acostumbrar al estilo de manejo, que quizás lo veíamos por ahí con Leclerc y con Sainz, donde uno le gustaba el sobreviraje y al otro le gustaba el subviraje. Eran dos estilos completamente diferentes de manejo. Sí, igual yo a lo que voy creo que dijo hacer, porque lo vi, que es el auto es el mismo, lo que cambia es el relaje, que son extremos para cada uno. O sea, se puede Exacto. reglar de distintas formas, se puede cambiar el setup tanto, que es lo que dijo Leclerc, que la ventana era muy amplia de este auto, o sea, se puede laburar bastante con este coche. Se puede llevar a un estilo de manejo del tanto el de Leclerc como el de Hamilton en los extremos. Es que para mí ahí está un punto de vista en la tecla. Cuando en enero, en febrero, cuando se dio a conocer el SF26, nosotros lo mirábamos y compartíamos y hablábamos nosotros por WhatsApp y la gente, y vos lo veías en las redes sociales, que la gente decía, che, es muy simple el auto no tiene grandes cosas. A ver, hacemos correlación. Vos mirás el Red Bull y se caracterizaba por unos pontones, por esto. Vos mirabas el Mercedes y quizás por el tema del cubremotor o del alerón delantero, etcétera. El Ferrari quizás era simple. Pero quizás Ferrari dio en la tecla. Yo no necesito hacer algo complejo, sino necesito hacer algo simple que después durante el año lo pueda evolucionar y se pueda adaptar a los dos pilotos. Y Claro, hasta ahora funcionó. y está abierto a cualquier tipo de mejora, porque lo que vos tenías era un reglamento completamente nuevo con respecto a lo último que venías viendo desde 2022 hasta acá. Y vos acordate que en 2022 Ferrari presentó un auto súper bueno, tecnológico, súper Sí, sí, innovador. innovador, con esos pontones gigantes, que el auto era estéticamente era hermoso. Es verdad que empezó ganando carreras y debió ganar las primeras, no sé, 5 carreras perfectamente, si no fuese porque se comían los neumáticos, Sí, pero después te llevó a que el auto tenía un porpoising extremo y que tuvieron que cambiar los pisos. Una vez que cambiaron los pisos, el auto no sirvió para nada. O sea, eh, Ferrari dijo, no voy a cometer el mismo error, me parece. No voy a intentar hacer algo extremo como hice hace 5 o 6 años para que en 6 meses tenga que cambiarlo todo. Ahora hago algo que es más básico. Si querés, tengo un difusor raro, porque Ferrari había traído el difusor ese con los cortes que al final se lo banearon. sí. Innovo con el DRS, que la Macarena la presentaron en los test de pretemporada. Pero estoy abierto a ver a dónde va a ir este reglamento, porque puede ir para un lado o puede ir para el otro. Ferrari va trayendo sus cosas que van funcionando porque son actualizaciones que esta vez sí son mejoras, pero bueno, arrancó con un auto más amoldable a la temporada. Coincido y permitió hacer una pequeña crítica, si querés, a Ferrari. Está buenísimo, yo entiendo que es consensuado con los pilotos, ¿no? Pero si le trajeron un mono especial a Leclerc para el Gran Premio de Mónaco, qué sé yo, me parece que los guantes amarillos y la gorrita amarilla para Hamilton, me parece que podrían haber hecho algo un poquito más jugado. Sí, me tengo que sacar el sombrero con el casco de Hamilton, un casco al estilo Hamilton en karting. Ese amarillo más
opaco con esas rayas en color verde, en color rojo, viejo, al viejo estilo Hamilton. Me parece que hay ciertas cosas que se mantienen o que vuelven en Hamilton que uno dice, bueno, che, me agarro de cualquier cosa para ilusionarme, ¿no? Pero creo que Ferrari podría haberse jugado un poquito más en el Lively del Gran Premio de Silverstone. Por lo menos, yo creo que este año Ferrari ha estado flojo en ese sentido. Espero que en Monza puedan hacer algo un poquito más lindo y no lo que habían hecho el año pasado con tres rayitas, tres liguitas. Juéguensela una vez. No te estoy Me, diciendo, sí, me hace acordar la combinación de colores a la carrera de Monza donde Ferrari corrió de amarillo con el auto pintado amarillo. Es el mismo amarillo y el mismo negro. Me gusta, exactamente. me gusta. Sí. Sí, a ver, no voy a pedir, Diego, la bola negra, porque no quiero un auto negro, una cosa que salga de la historia de Ferrari. Pero juéguensela un poquito, muchachos. Juéguensela un poquito. Pregunta, ¿cómo te imaginas la quali de mañana? La sprint, saquémosla, la quali y la carrera. ¿Qué crees que puede llegar a pasar? O sea, vos querés resultados. Sí, Pronóstico. ¿cómo crees que vas a ver a Ferrari, no? A ¿Va ver, a ser un escenario mejor al de Austria, peor? va a estar en la pelea, eso siempre. O sea, Hamilton en Silverstone siempre compite. Con cualquier coche compite. Si pone corre con el Lego ese de mierda que van a hacer en el Race Parade, capaz que hace la pole también. Porque Hamilton en Silverstone tiene un plus. No sé de dónde lo saca. El chabón es como que en casa tengo que ganar, sí o sí. Y Es el mismo plus que saca Leclerc para mí en Mónaco, ¿eh? pero Hamilton creo que tiene un girito más de vuelta. Em, y lo consigue el chabón. Para mí va a ser la pole y va a ganar el fin de semana. Hamilton. Bien, ok. O sea, vos lo que me estás diciendo, ¿y la sprint También la también? gana Hamilton. Sí, 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 Hamilton va a Ok, dominar todo el fin de semana. Leclerc va a quedar quinto en la sprint y va a ser tercero en carrera. ahora vos fíjate, ¿no? Toto, querido, no se necesita bandera amarilla para hacer la pole. No ¿Cómo? es tan difícil, ¿Eh? no es tan difícil. Vení, gananos. Si es tan fácil, vení, gananos. Si no tenés miedo, Pará, vení, boludo, no gananos. te. Pará, boludo, pará. Pero vení, que venga. Pero no necesito una amarilla, una doble amarilla o salir a llorar que Ferrari. Ay, no, me sorprende que Ferrari tenga tantas actualizaciones. Gana bien. Gana bien, Toto. No le llores a la FIA. No le hables por el microfonito a la FIA pidiéndole que saquen la doble amarilla. Y que la saquen 10 segundos después y que quedes escrachado con los relojes. ¿Cómo? ¿Viste que se puede hacer una pole sin bandera? ¿Sin ayudita? Así se hace la pole, madre. Nada. Perdón, era un mensaje para el querido amigo Toto Wolf. Ah, La tenés adentro, Toto. ¿cómo queda el fin de semana, amigo? Dale, Para mojate. mí, Cagón. no, es que, ¿sabes qué pasa? En la carrera pasada dije que para mí hacíamos el 1-2 y terminamos quinto y octavo. Eh, Bueno, pero la cual estuviste cerca, debió ser 1-2. bueno, tenés razón. Yo creo que en la sprint se va a mantener así, pero por una cuestión de que, salvo una cuestión excepcional, no hemos visto grandes cambios de resultado en lo que eran las sprint, en general, ¿eh? En general no hemos visto, no No. sé, grandes adelantamientos, grandes avances en cuanto a la parrilla, a la grilla, entonces, eh, Me da un poco de miedo ver cómo se va a usar la energía en Silverstone. Es un circuito de mucho pie a tabla, mucho, coincido. y me da mucho miedo, la verdad. Eso sí, No veníamos teniendo esta conversación hace bastante igual, ¿eh? Porque no teníamos circuitos tan asquerosos con el acelerador, y esta vez sí, toca. yo creo que va a ser fundamental. Coincido que para mí Ferrari va a ser una gran carrera también el domingo y una gran quali. Eh, Creo que Hamilton se va a quedar también con la carrera del domingo. Y creo que para mí lo esencial, a ver, quizás se cae de maduro, voy a decir algo que es obvio, es poder tener aire limpio. Ya sabemos cuáles son las complicaciones que tiene Mercedes con aire sucio. La clave, Hamilton lo sabe, Ferrari lo sabe, es hacer una buena largada y tener al Mercedes atrás. No es lo mismo que te corre Red Bull, que el Red Bull no tiene el problema que tiene el Mercedes con aire sucio y altas temperaturas. Digo, no estoy sacándole mérito al Mercedes, pero el Red Bull no tiene esas complicaciones. Entonces, yo creo
que si Hamilton puede ganar en la largada, mantener el primer lugar y dejar que Antonelli se preocupe por Verstappen, creo que ahí es donde va a tener la tranquilidad, por lo menos en un sprint que es una carrera más corta. O por Después, Leclerc, capaz que larga bien. lo que sea, la cuestión es esa, es neutralizar y que el Mercedes tenga que correr de atrás. Si el Mercedes le das aire limpio, perdiste la carrera. Y si el Mercedes está atrás, como le va a pasar a Russell, que va a largar cuarto, si no me equivoco, tiene que correr con aire sucio, tiene que gestionar de otra manera la batería, tiene que gestionar de otra manera la energía, no soporta las altas temperaturas, cosa que los que vienen atrás no. Hatcher no tiene ese problema y Verstappen no tiene ese problema. Y cuando Verstappen ve sangre, ataca. Y Ferrari creo que tiene que aguantar en la largada, y después decirle a Antonelli, ¿sabes qué? Arreglate con Verstappen, yo me voy, chao. Y girar como giró en España. Em, nada, eso. Ahí va. Qué 46, bueno. 46 puntos, iba a decir 46 puntos detrás de Antonio está Lewis Hamilton en el Mundial. No me parece una guarangada, teniendo en cuenta que todavía no llegamos ni a la mitad de la temporada. Que todavía existe la posibilidad que se agreguen dos carreras más, que lo dijiste el otro día, Portimao barra Montmeló de vuelta, o ambas, No, estuve leyendo, ¿eh? hay temporada, para mí hay mucha temporada, la diferencia no es mucha. Ha habido diferencias mucho más grandes. Recordemos la diferencia con la que se fue Vettel con Hamilton al parate de verano. Y bueno, después, nada. El problema es que no le podía pegar ni a la curva de Alemania. Eh, pero creo que la diferencia, el contexto es diferente. Y creo que hay dos mentalidades diferentes. Ferrari sabe que puede, Hamilton olió sangre y puede, y saben cuáles son las deficiencias. Y otra cosa que necesito decirlo antes de terminar rapidito, Ajá, que me parece que nos va a beneficiar, pero que a su vez es inteligencia de Mercedes. Mercedes no va a usar el adubo. ok. Porque ¿qué pasa? Si Mercedes usa el adubo, existe la posibilidad de que Red Bull automáticamente pueda usar ese Ponerse 2% en la segunda etapa. en la segunda etapa y perdería. Entonces, como Mercedes sabe que hasta ahora lo tiene atrás a Red Bull, le va a decir, vos vas a mejorar hasta donde vos puedas mejorar, pero yo no te voy a dar esa ayudita. No sé qué va a pasar de acá en adelante, pero Ferrari quizás en estas carreras en las que va a montar su segunda dúo para Monza, puede empezar a marcar esa diferencia y en parte aprovechar ese condicionamiento, esa lucha Mercedes-Red Bull, para empezar a achicar las diferencias o a consolidarse quizás en la lucha por el campeonato. Ah, yo calculo que Mercedes implementará el dúo en Monza. No, todavía no hay fecha. Al Tampoco, ok. parecer, todavía no hay fecha para que lo implemente Mercedes. En principio no lo va a hacer. Yo creo que no va, para mí Claro, si lo hace va a ser después de el tema que si en Monza Ferrari te pasó por arriba, vas a tener que usarlo sí o sí, obligadamente. Pasa que Monza para mí es Mónaco. No es el parámetro. Para mí, Monza y Mónaco son los dos extremos del calendario. Ay, después de Monza viene la perga de Madrid, pero bueno. Bueno, Nos por quedan eso digo. Nos queda este fin de semana y después nos queda el 19 y 26 de julio. Y después tenemos un mes y perdón, casi un mes, 3 días El de verano. para el de vacaciones de verano, sí. Segundo parate de verano, tuvimos Exactamente. parate de verano nosotros y ahora vamos a tener parate de verano en invierno. O sea, en parate de verano en europeo. ¿Algo más, amigo? Nada más por agregar por esta vez. Esperemos que el lunes tengamos buenas noticias y podamos empezar de la mejor manera el episodio del lunes, la Por reacción favor, del... tengo ganas de empezar con el himno de Italia el lunes, boludo. Por favor, Me gusta, firme. háganlo, háganlo, Manifiesto. háganlo. Luciano Viale, que es la conducción junto conmigo, Federico Junior, en la producción el señor Agustín Rocha, que la está rompiendo toda. Nos vemos la semana que viene en el post carrera de Gran Premio de Silverstone. Chau, chau.